Bienvenidos todos ustedes. Eh, Hemos estado durante estas últimas semanas hablando de una temática muy específica acerca de qué es lo que nosotros podemos estar haciendo, qué es lo que proyectamos, de qué manera es que las personas a nuestro alrededor nos ven, nos perciben, qué concepto tienen de nosotros, qué concepto tienen de iglesia. Y en medio de esta reflexión también evidentemente está la pregunta de cómo quiero trascender. ¿Cuál quiere ser cuál es el legado que quiero tener después de que trascienda yo de esta vida? Y muchas otras cuestiones más que se van dando en el entorno de lo que significa ser un hijo de Dios. Vamos a retomar la palabra en lo que nos hemos quedado en estas semanas anteriores para poder encontrar la guía del Señor a través precisamente de lo que es su legado, su testimonio, y ver de qué manera Él nos va dando esta guía específica y nos va impulsando a andar en un camino como Él quiere que estemos. Mateo 5, 14, 16 dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esencialmente, el Señor nos está dando una instrucción y Él nos invita precisamente a que tengamos este concepto de nosotros mismos sobre lo que podría dar un impacto a nuestras vidas. Somos llamados a ser luz en medio de tanta oscuridad. Somos llamados precisamente a iluminar el camino de los demás. Y asimismo también somos llamados a ser testigos en cuanto a nuestra manera de llevar nuestra vida, de lo que es la transformación de Dios para cada uno de nosotros, para que de esta manera, una vez transformados, las buenas obras que Dios pone en nosotros y que funcionan a través de nosotros por su poder, sean evidentes para el mundo que está a nuestro alrededor, y en ese caso puedan tener la oportunidad de ser testigos, tengan la posibilidad de glorificar a Dios a través de esa experiencia, pero sobre todo tengan la oportunidad y la posibilidad de tomar el camino de Cristo. Esa sería la esencia de lo que el Señor Jesús habla directamente a sus apóstoles y que hoy nos habla a nosotros también de una manera completamente personal. Pero en medio de esta reflexión y de lo que necesitamos aprender, surgen muchas preguntas y quisiera que me siguieran con honestidad acerca de ellas y fueran respondiendo de manera personal, muy para ustedes, pero en este reconocimiento total de lo que es una realidad en sus propias vidas. Y a partir de esto podamos visualizar correctamente cuál es el camino que debemos de andar. Así que hagámonos algunas preguntas. La primera: ¿estoy siendo luz? El Señor nos llama a ser luz del mundo, nos dice, ustedes son la luz del mundo. Así que no es simplemente ustedes quieren ser la luz del mundo, ustedes desearían ser la luz del mundo, ustedes podrían ser la luz del mundo. No, Él hace una afirmación total hacia su iglesia, hacia sus seguidores. Y la afirmación es esta: ustedes son la luz del mundo. Pero la pregunta personal es, ¿mi vida verdaderamente es una luz? ¿Estoy siendo luz para los demás? ¿Mi vida está teniendo un brillo especial, distinto a lo que era la parte anterior? ¿Está siendo diferente a lo que es el entorno en el que estoy viviendo? ¿Mi vida es una luz verdaderamente? Necesitamos responder a ello. Sería algo importante. Segundo, ok, ya reconocí que sí, soy luz. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué clase de luz soy? ¿Soy una luz que brilla por mí mismo? Porque muchos buscamos precisamente ser ese tipo de estrella que resplandece. No de luna que refleja, sino de un brillo especial que sea sorprendente para los demás, pero que nazca de mí. Y nos esforzamos mucho por prepararnos para destacar alguno de nuestros talentos que se puedan dar o desarrollar alguna habilidad especial y ser atractivo para los demás. ¿Esa clase de luz eres? ¿O eres esa luz espectacular que simplemente refleja
la luz de lo que es verdadero. Lo hemos comentado en unas semanas anteriores. La luna, que tanto enamora y que nos admira cada noche cuando la vemos en su esplendor, está acercándose, por cierto, nuevamente una luna llena que se ven hermosas en este Caribe, pero que cuando analizamos a fondo nos damos cuenta que no tiene un brillo propio. Lo único que hace es reflejar el brillo del sol. Y en ese sentido, preguntamos directamente, ¿qué clase de luna soy? De luz soy. ¿Soy esa luz espectacular que viene de mí? ¿O soy esa luz transformadora que viene de Cristo y que se refleja en mí? Una siguiente pregunta. ¿Está mi brillo tan apagado que es difícil que otros lo vean? Porque a lo mejor ya vamos en esta parte y sí, nos reconocemos, sí, yo soy luz en esta vida. Y soy de la luz real, de la que se refleja de la vida de Cristo. Pero entonces, ¿qué sucede en mi entorno? Que no estoy alcanzando a iluminar a nadie. ¿Qué es lo que está opacando esa luz? ¿Qué sucede en mí mismo, en mi propio corazón, que está impidiendo que esa luz esplendorosa del reflejo de la vida de Cristo en nuestra propia vida alcance e impacte a los demás? ¿Qué es lo que en este momento en mi propia vida está precisamente impidiendo que esa luz brillante deslumbre? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que interrumpe? ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que opaca? ¿Qué es lo que minimiza esa luz en nuestra vida? Y en medio de todo esto, bueno, soy la clase de luz que ilumina todo cuando entra. Recordemos esta imagen. La luz, por más tenue que sea, estando en medio de la oscuridad, ilumina. Ilumina todo a su alrededor. Y entonces nos preguntamos de esta manera, ¿mi vida ilumina todo en el momento que yo entro? ¿O de repente estamos en esta parte de ser selectivos, en a quién ilumino y a quién no? ¿En qué entorno quiero estar y en cuál no quiero estar? ¿En qué momento me convierto en un reflejo esplendoroso de la luz de Dios? ¿Y en qué momento yo mismo, por propia voluntad, opaco esa luz? ¿En qué momentos estoy siendo precisamente un reflejo de la gloria de Dios? ¿Y en qué momentos prefiero ocultarlo para que no me reconozcan? Probablemente hay momentos de oscuridad en la vida de cada uno de nosotros. Eso es una realidad. Vivimos en medio de un mundo caído y nosotros mismos también estamos siempre marcados por ese pecado. Pero el punto de reflexión es, ¿estoy permitiendo que sea la voluntad de Dios la que se vea reflejada en mi vida? ¿O estoy yo controlando bajo mi voluntad el reflejo de Dios? Importante reflexionar. Ahora bien, debemos de prepararnos para cambiar. Es importante, muy importante, que nosotros podamos distinguir momentos específicos en nuestra vida. Hay personas como Alejandra que las fechas son muy importantes y las recuerda. Para mí las fechas no lo son tanto. Los hechos son los que para mí son importantes. Ninguno de los dos estamos ni bien ni mal, no es una crítica, simplemente es una comparación. Pero en medio de todo esto, ya sea que recordemos el día exacto en que sucedió o recordemos el evento y el momento en el que sucedió, lo importante es que podamos distinguir que en nuestra vida hubo un antes y un después. Y que además, hoy, después de poder reconocer ese antes y después, y que es antes de tener a Cristo en mi corazón y después de tener a Cristo en mi corazón, también sería importante poder preguntarnos y de alguna manera tener muy presente, si es que ya lo hubo, en qué momento de mi vida, cuando ya estoy yo en el camino del Señor, hubo ese cambio de rumbo. ¿Por qué un cambio de rumbo? Porque si seguimos siendo exactamente como veníamos siendo antes de conocer a Cristo, bueno, pues nuestra vida dejará mucho que desear.
Estaremos simplemente garantizando nuestro camino, nuestra entrada al cielo, nuestra relación personal con Dios. Pero estamos dejando de hacer efectivo la afirmación y la comisión que el Señor nos da siendo luz del mundo. Porque si vengo siendo lo mismo que era antes, no hubo entonces ningún cambio, ninguna transformación. Y es indispensable que en nuestra vida tengamos precisamente un cambio de rumbo, un cambio en el camino, y que tendremos que estar nosotros reconociéndolo. Proverbios 16:9, esta es la Nueva Versión Internacional, dice así: el corazón del hombre traza su rumbo, pero los pasos los dirige el Señor. Imaginémonos nada más lo que para ese momento había de influencia en el corazón y en la mente de Salomón para escribir algo como eso. Y decir, sí, efectivamente, el hombre tiene deseos, tiene necesidades, una personalidad muy propia y particular, una forma muy puntual de cómo conducirse. Y regularmente el corazón del hombre traza su rumbo. Y eso es lo que en muchas ocasiones nosotros podemos traducir como la toma de decisiones. El Señor nos permite precisamente tomar decisiones. Es un ámbito en la vida que Dios no va a controlar nunca. Él va a permitir que nosotros tomemos nuestras decisiones. Y por eso es que nuestro corazón es el que traza el rumbo. Pero una vez que nosotros permitimos que nuestra vida sea influenciada, influida y transformada por el Espíritu de Dios y por el poder que el Dios mismo nos ofrece, entonces aplicará todo esto, pero sus pasos los dirige el Señor. Imaginemos nada más la maravilla de lo que significa esto en el sentido claro de cambiar nuestra mente. Hemos estado durante ya bastante tiempo trabajando en este concepto de lo que Pablo escribe en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis, no se hagan a la forma, no se amolden a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Y eso es precisamente lo que también se requiere para que esa promesa de Dios sea una realidad en nuestras vidas. El momento específico en el que nosotros permitimos que Dios sea el que influya nuestra vida a través de su Espíritu en nuestro corazón, entonces vamos a poder orientar nuestro rumbo de una manera correcta. Y además vamos a estar en esta posibilidad de que sea Dios el que dirija nuestros pasos. Y por eso es que necesitamos forzosamente aplicar un cambio de rumbo a nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué necesito para que Dios sea el que dirija mis pasos? Muchos de nosotros pensamos, y no quiero decir que esto esté mal, aunque está muy limitado, el hecho de decir: Señor, te entrego mi vida, y en ese sentido ya, completamente cambiado, transformado, renovado, y de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Pero nos damos cuenta muy pronto que lamentablemente no sucede así. ¿Por qué? Porque Dios se reserva siempre esta circunstancia de permitir que los que tomen decisiones en nuestra vida seamos nosotros mismos. Y es precisamente ahí entonces en la que aplica justamente esta necesidad racional de nosotros, voluntaria y conscientemente, entregar nuestra vida y permitir que sea Dios el que transforme nuestros pensamientos, transforme nuestro corazón y en ese sentido sí, sea el que guíe nuestros pasos. Pero bueno, veamos el consejo de Dios a través de su palabra. Vamos a analizar un poquito parte por parte de un pasaje que todos conocemos y que ahora vamos a leer. Y dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Primera circunstancia acerca de lo que es la realidad de lo que Dios nos da y el cumplimiento de lo que es su promesa. Y nos dice con esta claridad, bueno, a través de su divino poder, bueno, nos da el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Número 1, a través del poder de Dios es que nosotros recibimos el conocimiento de quien nos salvó y quien nos llamó.
¿De quién es? La palabra nos dice que hoy tenemos la mente de Cristo. Y eso es una realidad de nuestras vidas. Muchas ocasiones, lamentablemente, no lo podemos nosotros dimensionar. Y ni siquiera por esta cuestión de no entender correctamente cómo sucede, nos atrevemos a afirmar que sí, que verdaderamente tenemos la mente de Cristo en nosotros. Pero esto simplemente aplica porque hoy el Espíritu de Dios, Dios mismo, vive en nuestros corazones a través de su Espíritu. Recordemos que Dios es un ser trino, no son tres dioses distintos, es el mismo en diferentes facetas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, es el mismo. Y si el Espíritu de Dios mora en mi corazón, quiere decir que todo el cuerpo completo, Dios en esencia, vive en nosotros. Y por lo mismo entonces somos poseedores de la mente de Cristo. Y nos lo dice claramente ahí, su divino poder y su gran voluntad, ¿qué hizo? Él nos dio el conocimiento de aquel que nos llamó para su propia gloria y excelencia. Y además nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. No nos dejó a la deriva. Dios no es un Dios caprichoso que nos llamó y nos dijo, ok, ya estás aquí, ahora a ver cómo te arreglas. Dios es un Dios de pactos, de promesas, de cumplimiento, un Dios que no cambia y que en cualquier circunstancia simplemente hace efectivo lo que Él nos ofrece. Y entonces sí, nos dice, ok, ya te di la mente de Cristo, por mi poder es que está en ti. Y además hoy te doy todo lo que necesitas para vivir como yo quiero que vivas. No hay pretextos. No puedes tener algo que deseas, que ya está en ti, y que de repente digas, no existe, porque yo ya lo puse ahí. Y no lo puse por tu eficiencia, por tus capacidades, por tus deseos, ni nada. Lo puse simplemente porque así me plació hacerlo, y lo hice a través de mi poder. Pero continúa el autor y nos dice así: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, hablando directamente Pedro hacia sus oyentes, esto, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Ok, condición específica para poder nosotros echar mano de todo lo que Dios nos da y poderlo disfrutar. Y nos lo dice con esa naturalidad. Primero, Dios ya nos lo entregó, es nuestro, lo poseemos. ¿Para qué sirve? Para vivir como Dios manda. Y de alguna forma nos dice que también para que esto aplique en nuestra vida debemos de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Y esto es, una vez más, decisión. Es algo que nosotros voluntariamente debemos decidir alejarnos de lo que no conviene. El Señor no nos arrebata y nos quita en otro lugar. Recuerden que nosotros somos santos, pero somos llamados a permanecer en santificación. Y esto quiere decir que permanezcamos apartados del mundo. No fuera de él, ni en una burbuja, ni en una colonia donde podamos hacer un cercado y solamente nosotros vivamos. Es un acto voluntario en el que nosotros nos apartemos de la contaminación del mundo y entonces sí podamos vivir en santidad como Dios nos lo pide. Pero es importante que esto es un acto voluntario, es nuestra decisión, es esa necesidad de tener un cambio de rumbo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios aplica en nuestro corazón y en nuestra propia vida, pero nosotros somos los que permitimos o no que esto suceda. Y eso es importante, cambio de rumbo necesario en nuestras propias vidas. Continúa el autor diciendo, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Está haciendo un recordatorio específico de lo que Pablo nos describe en Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Y nos dice con claridad, ¿de qué manera el fruto del Espíritu puede ser una realidad en su vida? Bueno,
con decisiones personales. Una vez más, es voluntario, no es algo que aplique de forma mágica. El poder de Dios lo tenemos, el conocimiento de su palabra lo tenemos. La promesa del fruto del Espíritu es nuestra, pero para que esto funcione verdaderamente a nuestro favor, es precisamente indispensable que haya un cambio de rumbo en nuestro entendimiento, en donde voluntariamente tomemos la decisión de hacerlo. Y Pedro nos dice con claridad, bueno, ¿qué es necesario? Uno, esforzarnos, porque en realidad no es fácil. Muchas ocasiones hemos recibido la crítica de las personas en las cuales nos dicen que nosotros somos muy débiles por tratar de pretender que sea un Dios el que controle nuestra vida. Y entonces, en lugar de ser los arquitectos de nuestro destino, permitimos que sea para ellos casi la, no sé, llaman ellos el destino y ese tipo de cosas, el que nos conduzca. Pero en realidad es una prueba total de fuerza, de valentía y de poder el permitir que sea que el Espíritu domine nuestra vida. Y Pedro nos dice que es necesario que nos esforcemos. Y nos dice de esta manera, esfuércese. ¿A qué? A añadir a su fe virtud. Ok. Y después de que tengo virtud, después de mi fe, después de esta acción simplemente de creer, necesito evidentemente poner manos a la obra. Y la virtud es un desarrollo de bondad, de cosas que sean trascendentes, que sean de bien para los demás, cosas que me dejen a mí específicamente en un estado en el cual el reflejo de mi vida pueda mostrarle al mundo que he sido transformado y que ya está Cristo morando en mi corazón y que de esta manera entonces la virtud se puede notar. Pero al mismo tiempo me dice que tengo que agregarle a la virtud entendimiento. ¿Y cuántas ocasiones nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Está en su palabra. Y simplemente lo que tenemos que hacer es a través de ejercitar precisamente este fruto del Espíritu que hay en nosotros, el poder precisamente ejercer entendimiento. Discernimiento es el término que utiliza la palabra, para que nosotros podamos comprender qué es lo que significa precisamente el testimonio de Dios. Así que necesitamos también tomar decisiones para aprender, para estudiar, para estar en comunión con el Señor, para que nuestro entendimiento pueda estar ejercitado. Y al mismo tiempo nos dice, una vez que ya tengas entendimiento y tengas todo esto, el paso que sigue es el dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Simplemente es, ves que viene un riesgo en tu vida, y me refiero a los riesgos que muchas veces son reconocibles, pero la mayoría de veces intangibles. Y me refiero a, si ves que el pecado se acerca a ti y te está coqueteando, y está pareciendo totalmente atractivo, deslumbrante, deseable enfrente de ti, entonces sí, apliques el dominio propio para decir, no, yo no tengo que ir a esos pasos. Yo tengo que seguir el rumbo que Cristo está marcando para mí y para mi vida. Y al mismo tiempo entonces te dice que después al dominio propio, pues le agregues constancia. Imagínense nada más. Constancia en nuestra vida. Qué grandes cosas se hacen cuando uno es constante. Tan grandes como abrir el cañón del Colorado, no sé si alguien lo conoce. Bueno, vengamos a México, el cañón del Sumidero, por ejemplo. A través de la constancia de un pequeño arroyo, durante mucho tiempo, termina por abrirse un cañón total, completo. En el caso del cañón del Sumidero tiene sitios donde sus paredes miden más de 1 kilómetro de altura. Y todo eso es algo que se abrió naturalmente. Constancia es la que nos pide el Señor para que podamos hacer grandes cosas. Y después nos pide también que vayamos hacia la devoción a Dios. Ese reconocimiento en el cual nosotros pasamos ya a un segundo plano. Y entonces sí, estamos en esa posición de poder reconocer que todo lo que sucede en nuestra vida viene de Dios. Y justamente ahí es donde esos velos de opacidad que en algún momento no permiten que nuestra luz brille como el Señor quiere que sean, empiezan a desaparecer. Porque le empezamos a reconocer en todos nuestros caminos.
porque lo que hacemos y lo que decimos empieza a tener un tono de congruencia total, en el que la gente puede ver y escuchar de nosotros lo mismo. Y entonces aplica precisamente lo que en un principio leíamos en Mateo. Los hombres van a ver nuestras buenas obras, no porque vengan de nosotros, sino porque ya pasamos precisamente por todo ese camino para que sea la voluntad de Dios la que se vea reflejada en nuestras vidas y sea esa la que nos haga hacer lo bueno. Y ahí es donde deberíamos de estar. Y finalmente, a la devoción, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. El amor es la mayor de las virtudes, el don más grande de parte de Dios para todos nosotros. Pero no puede estar nuestro mundo y nuestra vida llena de amor si no antes pasamos por todo lo demás. Así que es importante. Cuando estamos en esa pregunta de ¿y cómo le hago para que mi vida cambie de rumbo y pueda yo ser la luz que Dios pide que sea? Bueno, el camino va por ahí, pero continúa. Y seguimos leyendo el mismo pasaje y nos dice así: porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Imagínense nada más. Hablábamos acerca de trascendencia, legado, y para muchos de nosotros cuando nos piden nuestra opinión acerca de cómo quisiéramos ser recordados, bueno, la mayoría lo primero que pone casi como un magnate muy bien administrado, que planea todo en su vida y que logró dejar seguro a su familia y a toda su descendencia por no sé cuántas generaciones. O muchas veces vamos hacia la simplicidad de quiero ser recordado como un padre, esposo, un abuelo amoroso, dedicado, que era, sí, formal, que trabajaba y demás. Y esa es la parte en la que aplica precisamente nuestro corazón y no la voluntad de Dios, porque si fuera la voluntad de Dios sería ahí. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Yo quiero ser útil. Yo quiero ser productivo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo cambiar mis pasos del camino donde voy para que el rumbo lo marque Dios y Él sea el que dirija mis pasos? ¿Cómo puedo hacer en mi vida que haya productividad en todos los sentidos? Bueno, simplemente aplicando lo que fue el consejo de Dios, que influyó tanto a Pablo como a Pedro, para que nos dijeran qué debemos hacer en cuanto a la transformación de nuestra vida. En cambio, los que no la tienen están tan cortos de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Ups. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué clase de luz soy? Porque a lo mejor lo que está sucediendo precisamente es que en mi vida no he permitido que haya esa transformación que viene a partir de recibir al Espíritu de Dios en mi corazón. Y entonces soy tan corto de vista que no me permite ver que estoy haciendo las cosas mal. Y yo sigo suponiendo que soy transformado. Y entonces ahí es donde viene precisamente esta reflexión honesta y donde nosotros podríamos estar ahí sin olvidarnos que ya hemos sido limpiados de nuestros antiguos pecados. La palabra de Dios nos dice que el pecado ya no tiene poder en nosotros. Entonces, ¿en qué momento nosotros le permitimos que nos siga zarandeando? ¿En qué momento permitimos que sea Él el que domine nuestra vida? ¿En qué momento y por qué es que, a pesar de que deseamos tener una vida transformada, seguimos siendo lo mismo? ¿En qué momento no nos damos cuenta que esas acciones, esas actitudes y esa realidad de nuestra vida es la que opaca la luz de Cristo y de alguna manera estamos nosotros siendo incongruentes? Finalmente, dice Pedro así: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! Imagínense nada más. Alguna ocasión,
¿Has tratado de visualizar lo que significa que se abren las puertas del reino? En su palabra nos dice que si nosotros permitimos que lo más importante en nuestra vida sea Dios, sea lo primero y lo último en nuestra vida, Él nos dará bendición sobre bendición hasta que sobreabunde. Y yo me quiero imaginar siempre esta parte en la cual, volteando al cielo, se abra precisamente esas puertas y pueda yo simplemente contemplar cada una de las bendiciones que Dios tiene para mí. Con el simple hecho de contemplarlas sería yo feliz. Pero Dios nos promete más y nos dice que se abrirán de pleno y estaremos precisamente nosotros permitiendo que esas bendiciones lleguen a nuestra vida y transformen nuestro entorno, nuestra realidad. Ahora bien, hay que prepararnos para el cambio de rumbo, transformándonos en algo. Y esto es un punto importante en el que debemos ya empezar a visualizarnos como actores en medio de lo que es el plan perfecto de Dios, como actores individuales, pero también como parte del cuerpo de Cristo hacia adelante. Y su palabra dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para la honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué dice? Si alguno se limpia de estas cosas. Y me pregunto yo, ¿de qué cosas me tengo que limpiar? Porque si veo el contexto solamente de estos dos versículos, muchas ocasiones tenemos lamentablemente la mala manera de interpretar la palabra y creemos que sería deseable ser un utensilio de oro y de plata, porque esos son para usos virtuosos. Nos dice ahí, serán instrumento para honra, que son para usos honrosos, o de madera y de barro, que son para usos viles. Y lamentablemente cometemos un grave error al malinterpretar las cosas. Simplemente el autor está expresando una realidad. Todos somos diferentes. Algunos pueden ser oro, otros pueden ser plata, deseables y codiciables para algunos. Otros pueden ser madera y barro, algo que probablemente no tenga tanto glamour. Pero el punto específico es qué está haciendo cada uno de esos utensilios en este mundo. Puede ser alguien brillante, atractivo, lustroso, deseable, codiciable como el oro. Pero si estás siendo utilizado para usos viles, no sirve de nada. Puede ser de madera o puede ser de barro, algo que no es tan atractivo. Pero en las manos de Dios te conviertes en un instrumento para un uso honroso. Y precisamente ahí es donde deberemos de estar, en este cambio de paradigmas, en esta transformación de cada uno de nosotros, en esta renovación del entendimiento, porque lamentablemente confundimos, y con mucha constancia, el término de lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios te dice simplemente, límpiate ¿de qué? Límpiate de los usos viles. Eso es lo que debes de estar. ¿Cuáles son los usos viles? Te dejas llevar para el chisme, te dejas llevar para la crítica. Cuando hay necesidad de que estés presente para alguna actividad, prefieres irte a hacer algo distinto. En el momento que hay que honrar al Señor con esta compartir de las bendiciones que Él te ha dado a través de tu tiempo, de tu persona, de tus diezmos, de lo que sea, haces caso omiso. Esos son usos viles. Y no importa si eres de oro o eres de plata. Para el Señor es exactamente lo mismo. Eres un instrumento que nos está permitiendo ser utilizado mediante esa transformación y esta renovación. Y es indispensable entonces que nosotros podamos visualizar que lo que Dios nos pide para poder, en este caso, cambiar de rumbo es que nos convirtamos en un instrumento útil en las manos de Dios. No en nuestras propias manos, no en las manos de grandes líderes, sino en las manos de Dios. Y Él nos dice, límpiate de lo que no conviene, límpiate de los usos viles, conviértete en un instrumento de usos honrosos, pero además, permite que sea yo
el que utilice todos tus talentos, tu persona, tu tiempo, tu vida, tu experiencia y todo lo que te ha permitido tener. Ese sería uno de los cambios para nosotros importantes. Y aún no más, prepárate para cambiar de rumbo permitiendo que, dice la palabra, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. ¿Cómo entonces poderme convertir yo en algo que sea útil para el Señor? ¿Y cómo, en medio de esta pregunta, puedo realmente hacer el cambio de rumbo? Y aquí es el reto y el desafío que estamos siguiendo este año como iglesia, pero también tiene que iniciar en lo personal. Y es precisamente este efecto de permitir que sea Dios y solo Él el que conduzca mi vida. Leíamos en la primera parte en Proverbios donde dice que el corazón del hombre es el que marca su rumbo, pero es el poder de Dios el que hace y lo guía en sus pasos. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer ahí. Muchas ocasiones nos detenemos preocupadamente porque nuestro camino está muy torcido, porque nuestra vida está llena de un pasado que nos está oprimiendo constantemente, nos llena probablemente de vergüenza. En muchas ocasiones simplemente nos hace sentirnos mal. Pero el Señor nos dice con muchísima claridad, ahí, reconócele en todos tus caminos. A partir de hoy, reconoce a Dios como el primero en medio de todo esto. Y la promesa viene directamente ahí. Y es de verdad un milagro que si lo has probado, no te puedes callar. Y es ese momento en el que te conviertes verdaderamente en una luz para el mundo, porque permites que el reflejo de esa luz de Dios impacte a los demás. Y es precisamente cuando Él se encarga de enderezar tus veredas. Dios no pide hombres y mujeres perfectos, sino pide hombres y mujeres entregados a su voluntad. Y por eso nos dice con muchísima claridad, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios quiere que nos convirtamos en algo, que Dios marque el rumbo y el ritmo de tus pasos. Eso es lo que tenemos que hacer, permitirle para que podamos cambiar de rumbo. Y, finalmente, nunca olvidemos, en ningún momento, por más oscuro que sea el día, el momento, o por más brillante y por más exaltado que estés en ese gozo que solamente el Señor puede permitir, que Jesús está siempre atento y dispuesto para ayudarnos. Y que lo único que tenemos que hacer es tomarnos de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te damos gracias una vez más, porque tú, Señor, tú eres fiel y tú nunca te cansas, Señor, y sigues tocando el corazón y nuestro entendimiento a cada momento, Señor. Gracias porque nos permites conocer tu voluntad. Gracias porque sabemos hoy que hay una guía total acerca de cómo llevar nuestra vida, que es tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos has permitido conocerte y recibirte como nuestro Salvador. Permite, Señor, que sea quitada la venda de nuestros ojos y que hoy salgamos con esta reflexión tratando de reconocer si somos verdaderamente luz. ¿Qué tipo de luz somos, Señor? ¿A quiénes estamos alcanzando? Si no, también, Señor, demuéstranos qué es lo que está opacando nuestra luz, ese brillo que viene de ti. Revélalo, Señor, para que lo podamos desechar. Pero ante todo, Señor, perdónanos por nuestra incongruencia y nuestra necedad y danos, como lo haces a cada momento, la oportunidad una vez más de seguirte a ti y de poder encontrar la guía y el sustento suficiente para transformar nuestras vidas. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que aquí estamos presentes en lo individual, que nos bendigas como familia, Señor, que nos bendigas como iglesia y como cuerpo de Cristo, y que bendigas, Señor, a cada una de las personas que hoy están a nuestro alrededor, para que ellos puedan ver tu luz a través de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana.